Muy buenas noches, que Dios les bendiga y reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gabriel. Bueno, hoy en esta noche quiero en primer lugar agradecer a Dios por lo bueno que ha sido, por permitir que estemos de pie para poder predicar la palabra de Dios. Las Escrituras dicen que todo lo que respira alabe a Jehová, y desde que hemos abierto nuestros ojos es ese regalo precioso que Dios nos ha dado, la vida, para poderle alabar. El tiempo es de Él, nuestra vida le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Y hoy en esta noche yo quiero que por favor me acompañen en sus Biblias a la carta que Pablo le escribe a Timoteo. Y bueno, el día de ayer habíamos hablado acerca de todas las características que deben reunir los ancianos o los que desean obviamente el pastorado, ¿no? Hemos visto que no es una situación tan fácil querer directamente estar al frente de una congregación, porque vemos que es algo que exige directamente bastante compromiso. Y pues Dios ha sido tan bueno que ha permitido que a través de este estudio que estamos realizando de la carta de Timoteo, que es un estudio expositivo, podamos conocer cosas que tal vez nunca nos habían enseñado ni nos habían compartido, ya sea en algún lugar, pero hoy Dios nos da esa posibilidad para poder hablar acerca de la palabra de Dios. Quiero que en sus casas busquen una Biblia, ¿sí? Y mientras buscan una Biblia para que ustedes puedan estudiar juntamente conmigo, quiero dar lectura a un salmo antes de iniciar este estudio expositivo, y quiero compartirles este salmo precioso, el Salmo 115, y dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes? ¿Por qué han de decir las gentes: ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Dios. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Dios se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Aarón. Bendecirá a los que temen a Dios, a pequeños y a grandes. Aumentará Dios bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. Pero nosotros bendeciremos a Jah, desde ahora y para siempre. Aleluya. Qué precioso que es este salmo, porque Dios nos hace entender que hay un Dios vivo, que es el único digno de ser exaltado, de ser alabado por sobre encima de todas las cosas creadas. Dice Colosenses capítulo 1, 16, que todas las cosas creadas, que todas las cosas fueron creadas por Él y en Él y para Él, y todas las cosas creadas alaban a Dios. ¿Cuánto más nosotros, que fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro amado Señor? Ya que tienen sus Biblias, por favor quiero que me acompañen. Y bueno, vamos a Primera de Timoteo capítulo 3. Y antes de entrar con este estudio, vamos a entregar este estudio a nuestro amado Señor. Padre, te damos gracias
por permitirnos en esta noche compartir tu palabra, sabiendo que Dios no es mi capacidad, no es mi habilidad, es el guiar de tu Espíritu, Dios. Ayúdame a centrarme en las Escrituras, Dios mío, y a poder compartirlas tal como es a mis queridos hermanos y amigos que nos escuchen. Quiero en este momento entregarte este estudio y pedirte, Dios mío, que tú obres para bien, que hagas tu perfecta voluntad, que a través de esta palabra tú toques el corazón de los que tengas que tocar, que salves al que tengas que salvar, que muestres lo deficiente para podernos enderezar, que nos ilumines, Dios mío, y nos lleves a vivir el Evangelio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, estábamos viendo el día de ayer acerca de los requisitos que deben cumplir los que desean ser ancianos o pastores de una iglesia. Y vimos que realmente estos requisitos se aplican en hombres fieles, piadosos, y que por cierto no son todos los que tienen esta función, este don. Agradecemos a Dios por aquellos que Dios les ha dotado de estos dones, de la enseñanza y la predicación, y que por cierto Dios bendiga a los pastores donde hay estos hermanitos, estos jóvenes que tienen este don, que les guíen realmente de todo corazón a poder ejercitar y a perfeccionarse para que ellos puedan también ser siervos eficientes en una congregación, tal como lo hizo Pablo para con su hijo espiritual Timoteo. Y sigue las instrucciones que Pablo le está dando a su hijo espiritual Timoteo para que él pueda corregir lo deficiente en la iglesia en Éfeso. Y bueno, Dios es un Dios de orden, y recuerden ustedes que una iglesia tiene que estar marcada por el orden que viene de parte de Dios. Y es por eso que Pablo le escribe una carta y ahora referente a los requisitos de los diáconos, ¿no? Y para ello quiero que me acompañen en sus Biblias a la primera carta de Timoteo, capítulo 3. Vamos a dar lectura desde el verso 8 hasta el versículo 13, ¿no? La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Dice, requisitos de los diáconos, ese es el tema, ¿no? Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino. Dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Verso 9, que guarden el misterio de la fe, dice, con limpia conciencia, ¿sí? Que guarden el ministerio de la fe, dice, con limpia conciencia. Verso 10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, ¿sí? Si son irreprensibles. El verso 11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, el apóstol Pablo le habla a su hijo amado Timoteo y le dice que una de las características de estos colaboradores es que ellos, al igual que los ancianos, tenían que cumplirlas para poder ser tomados en cuenta para esta posición en la iglesia. Entendamos que el llamado, y nuevamente vuelvo y repito, lo hace Dios. Dios pone la confirmación en el corazón del hermano que tiene este don. Pero sin embargo, sabemos que hay una confirmación personal que Dios le hace a esa persona, o sea, ese llamado personal donde Dios le confirma que él puede servirle, pero también hay una confirmación colectiva que esto se da en la iglesia, como lo estábamos explicando, a través de aplicar una de las prácticas que se hacían en el Antiguo Testamento cuando se imponían las manos sobre un animal. Lo que hacía el sumo sacerdote o los ancianos es que ellos se representaban o se identificaban con este animal que iba a ser sacrificado. Ustedes pueden leer el libro de los Éxodos, el libro del Éxodo, porque hay un libro, y en el capítulo 12 se van a dar cuenta directamente de
estos símbolos que representan en sí la consagración. Entonces, tanto el pastor como el diácono o las diaconisas, que por cierto hay mujeres que también son diaconisas y bíblicamente ya les voy a explicar. Entonces, ellos tienen que entregar su vida, consagrarla a Dios. La palabra consagración quiere decir entregar sin reservas todo su ser a Dios, para que Dios se encargue de guiar a estas personas, ¿no? Es una entrega total, no es una entrega temporal. No se trata, escúcheme bien, algo que yo les explicaba alguna vez a algún grupo de hermanos fue que no se trata de un llamado que le hace el hombre. Obviamente que el anciano o el pastor en la iglesia le confirma este precioso llamado, pero no es en sí los ancianos los que deben en realidad eh, poner a esta persona al frente, sino que es Dios que les confirma a ellos que debe de estar este hombre sirviendo a Dios. No, entonces debemos tomar en cuenta que tanto los ancianos, los pastores de una iglesia, deben depender mucho de Dios, deben de tener una agudeza espiritual muy alta para poder tomar en cuenta quiénes son los que están sirviendo en la iglesia y quién no. Requisitos, obviamente Pablo le da a su hijo espiritual en la fe para aquellos y aquellas que querían servir al Señor en la iglesia. Y dice, los diáconos asimismo deben ser, y viene una lista, pero antes de leer la lista, definamos lo que quiere decir la palabra diácono. Bueno, la palabra diácono se deriva de varias palabras griegas, entre ellas diácono quiere decir uno que está sirviendo, uno que atiende directamente a las mesas. Pero cuando hablamos de atender a las mesas, no me estoy refiriendo de que es un servicio inferior a otro servicio, porque para Dios todos los servicios son muy importantes, tanto el que predica, el que enseña, como también el que sirve en una iglesia en otros aspectos. Para Dios todos los servicios son muy, muy importantes. Entonces, dejémonos de lado el querer tal vez discriminar o el querer hacer de menos a los siervos que están sirviendo en otros asuntos, porque si hacemos eso estamos totalmente fuera de foco y jamás un verdadero hijo de Dios va a tratar de hacer de menos a un hijo de Dios, a otro hijo de Dios, porque somos hermanos y somos miembros de una sola familia. Esto puede darse en el mundo, pero en la iglesia de Dios no puede ser así. Entonces, los que sirven en la iglesia, los que prestan una clase de colaboración en la iglesia, y la colaboración, ¿a quién la hacen? ¿Cuál es es que debemos entender algo? Los diáconos sirven ¿a quién? Obviamente, los diáconos sirven primeramente a Dios. Ellos deben de tener en mente que cuando ellos están en la iglesia o en el lugar donde se les asigna para colaborar, su servicio, su colaboración es directamente a Dios. Ellos tienen que tener en mente esto, porque en el momento cuando vienen directamente adversidades, pruebas aún ministeriales, él nunca debe dejar de enfocarse en Dios para que él pueda sobrellevar todos los problemas o las dificultades que vengan, y entienda que el servicio que él realiza es un servicio desinteresado, es un servicio en el que él no debe esperar nada a cambio, es un servicio en el que él debe entender que lo hace por amor, ¿sí? Cuando hablo de amor, hablo de que el amor de Dios es sufrido, tal como dice 1 Corintios 13, y son características de lo que hay en un verdadero siervo, cómo debe servir. Es el amor de Dios, todo lo espera, todo lo soporta, todo lo sufre, y esto también tiene que ver con el ámbito ministerial. Un diácono tiene que pasar por sufrimientos, soportar muchas cosas, pero ¿por qué? Por amor a nuestro amado Señor. Entonces, ser diácono obviamente era una persona que prestaba un servicio primero a Dios en el aspecto vertical, pero el tener esa relación con Dios, el servir a Dios, implicaba que este diácono tenía que estar en un lugar para poder servir a Jesús. Y obviamente a veces tomamos esta experiencia y dice, primero debemos servir a Dios, no a los hombres. Ok, pero primero nuestro corazón debe de estar centrado en Dios para poder servir a los hermanos.
Cuando nosotros servimos a los hermanos, no servimos a personas nomás. El problema es que cuando no tenemos crecimiento espiritual, nos sentimos mal porque pensamos que las personas a las que estamos sirviendo cuando somos inmaduros espiritualmente son aprovechados de nosotros. O tal vez ustedes pueden decir, bueno, pero el pastor de mi congregación es un aprovechado, está aprovechándose de mi tiempo y tantas cosas. No. Entonces lo que uno tiene que tomar en consideración es que conforme va creciendo, va madurando espiritualmente, se va a dar cuenta que cada hermanito de la iglesia, cada miembro de la iglesia, posee al Espíritu Santo. Entonces, cuando tú sirves a un hermano en la iglesia, estás sirviendo a Jesús. Y les hago acuerdo lo que en Hechos 9 Jesús le dijo a Saulo, ¿no? Cuando Saulo le perseguía a los del camino, que eran los cristianos de ese tiempo, es decir, a la iglesia del primer siglo, o la iglesia primitiva, que también se la denominaba así. Saulo, él pensaba que estaba persiguiendo a un grupo de personas locas, fanáticas, pero no se daba cuenta que al perseguirlas a ellas, estaba persiguiendo a Jesús. Entonces Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Jesús se lo tomó personal. Esto quiere decir que cuando tú sirves a la iglesia, estás sirviendo a Jesús, ¿sí? Pero antes de salir a las mesas, tú tienes primeramente que alinearte con el Señor. Y Pablo le da una serie de requisitos a Timoteo como pastor joven para que él pueda poner en práctica y aplicar esto dentro de la congregación. Y dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, y vamos viendo las características. Dice primero honestos, dice sin doblez. Segundo, tercero dice no dados a mucho vino, dice no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden, el verso 9 dice el misterio de la fe con limpia conciencia. El 10 dice y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Bueno, entonces estamos topando la primera parte. Pablo le está diciendo que el diácono, el servidor de la iglesia, debe ser honesto. ¿Qué es esto de ser honesto? Ser honesto es una persona que tiene seriedad en su mente, es serio en su carácter, ¿sí? No es una persona que está fluctuando entre dos pensamientos, es una persona que es transparente ante los demás, y el diácono debe de ser transparente dentro de la congregación en todo lo que él haga. No debe de ser una persona superflua, es decir, una persona que hace una cosa y después se desanima y piensa otra cosa. No, los siervos de Dios tienen que tener decisión, y deben de ser los diáconos decididos. Para cuando ellos son llamados a prestar un servicio, ellos tienen que estar decididos. Entonces, esto debe de ser así en el ministerio de un diácono. No debe ser una persona tímida, cobarde, que cuando se la llama a la obra, él diga no. Yo he escuchado casos de personas que, como les decía, ha habido muchos, bueno, podríamos hablar así, habían en el tiempo de Pablo incluso, muchos de los ancianos que por ignorancia y por inmadurez escogían a personas brevemente para el servicio de la iglesia, pero después se daban cuenta que no eran personas que cumplían los requisitos que Pablo obviamente le expone a Timoteo, porque llegaba un momento que venían las pruebas, las dificultades, y sucumbían, o sea, es decir, no permanecían. Cuando se los requería para el ministerio, para poder colaborar, siempre ponían pretexto. Entonces el diácono no tiene que ser un hombre o una mujer comprometidos con el mundo. Tienen que ser primeramente comprometidos con Dios. Una de las cosas que a Dios le agrada es la transparencia. Nosotros entendamos que los diáconos tienen que ser transparentes, tanto dentro de la iglesia como también fuera de la iglesia, ¿no? Entonces esta palabra honestidad, hoy en día ya no hay esto. O sea, no vemos, en el pueblo de Dios se ha perdido esto. Incluso es triste decirlo, porque hay gente religiosa que aparenta honestidad pero no son honestos. Entonces Dios quiere que la persona que desea ser diácono sea obviamente honesto.
es decir, sin doblez, ¿sí? Ahora, dice aquí honestos, que también tiene relación a ser sin doblez, como sigue en la siguiente palabra, dice sin doblez. Entonces los diáconos deben de tener cuidado de decir una cosa contraria o una cosa que en un lugar y otra cosa en otro lugar, es decir, deben de ser decididos. Entonces, no deben engañar a las personas, deben de decir las cosas como son. Eso es lo que dice sin doblez. Es decir, yo no voy a llegar a la iglesia a hablar a las personas una cosa y salgo de la iglesia y voy a hablar a otras personas de otras cosas. O si a un hermano le comparto lo mismo y a otra hermana también tengo que compartirle de lo mismo. No puedo hablar a las dos personas una cosa y a la otra le puedo hablar otra cosa. Entonces no califica a la persona que tiene este doble, esta doble cara, como decir, ¿no? Cuando hablo de doble cara no me refiero a hipócrita, sino me refiero a una persona que es fluctuante entre dos pensamientos. Pero también la Biblia dice que debe de ser una persona no dada mucho al vino. Aquí es una de las frases que se malinterpretan en las iglesias y las usan, ¿saben quiénes? Las congregaciones donde hay un tinte de libertinaje, más bien dicho, donde allí no está Dios, no está el Espíritu Santo, no está Cristo. Y esto es usan esta frase para el libertinaje, es decir, para darle rienda suelta al pecado. Entonces cuando leen y dicen, no, pero es que aquí dice no dado mucho al vino, quiere decir entonces que el diácono no puede tomar. Eso no está diciendo las escrituras. Debemos entender el significado de lo que dice no dado mucho al vino. La palabra vino tiene que ver en realidad con el disfrute o con el placer momentáneo de las cosas. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo es que el diácono debe de abstenerse de tener mucha libertad para distraerse, para estar en otras cosas. Ese es el verdadero significado de no dados mucho al vino. Y literalmente, obviamente, también se refiere a personas que tienen que cuidarse, tienen que ser sobrios para con Dios, sobrios para con los hombres. Casi los requisitos tanto del anciano como del diácono son casi lo mismo, pero hemos visto que los requisitos para los ancianos, los pastores, es mucho más elevado. Más aún, yo les puedo decir, aquí también el Señor no descredita a los diáconos. Tienen que cumplir estos requisitos que, por cierto, también son elevados. No podemos poner al diácono más abajo del pastor. No. Son siervos de Dios. Los dos tienen que ser fieles a Dios. Los dos, tanto el anciano como los diáconos y diaconisas, tienen que cualquier momento, cualquier instante, dar cuentas a Dios, porque Dios les va a tomar cuentas de lo que ellos hicieron en el servicio. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Los diáconos no tienen que obsesionarse exageradamente con el entretenimiento. Eso es lo que dice, no daos mucho al vino. Entonces, entendamos que la palabra consagración que les expliqué al inicio implica abnegarse. O sea, más bien implica negarse. Es una abnegación total de las cosas del mundo. Un diácono, uno que es anciano de la iglesia de Dios, no va a tener la misma libertad que antes tenía. Es una entrega total, por eso estos cargos son muy serios. Es muy alto, es muy sublime ser anciano, ser un obispo, ser un diácono, una diaconisa en la iglesia. No es que nada más me cayó bien una persona y la pongo rápido ya a la puerta para servir. No es así. Por eso esto es muy importante. Si de pronto en la iglesia donde tú estás miras que los pastores no aplican lo que está en las escrituras para poder confirmar en colectividad a una persona para el ministerio de diácono, déjame decirte que tú tienes toda la facultad, toda la responsabilidad de acercarte a ese pastor y decirle, mira pastor, la Biblia dice que usted tiene que seguir estos requisitos que está aquí. Yo veo que usted no está tomando esto serio. Y por eso ustedes al hacer esto, a las personas o a los pastores que tal vez están ignorando de esta situación de las escrituras, pueden evitar después
problemas serios que se pueden presentar dentro de una iglesia. Entonces aquí también vemos que le dice Pablo a Timoteo, le dice que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Ahora, nosotros entendamos que esta palabra codicia es uno de los requisitos también que se aplicaba para los pastores. Y ser codicioso es una persona que es avara, es una persona que tiene más preocupación por el dinero, por las cosas materiales, que por las cosas espirituales. Entonces el diácono tiene que ser una persona equilibrada, tiene que ser una persona que desinteresada. El servicio que lo realice tiene que ser desinteresado, no tiene que esperar nada a cambio de parte de los hombres. Él sabe que su recompensa va a venir de parte de Dios. Y yo le digo algo, incluso Dios no se queda con nada, incluso hasta en este mundo, en esta vida, Dios mismo recompensa a los diáconos, hermano. Dios bendice la obediencia, y más aún a una persona que está en el ministerio como diácono. Pero deben tener cuidado de ser codiciosos. Les comparto que en la iglesia primitiva, los diáconos como servidores también prestaban un servicio que era muy delicado y que era el servicio de la administración de los recursos, es decir, de la iglesia, del dinero, de las ofrendas. Y la verdad que para poder estar dentro de este ministerio, de este servicio, tiene que haber mucha madurez espiritual, mucho desinterés y desligarse totalmente de las cosas materiales para poder una persona estar al frente en este servicio de la tesorería. Que por cierto, quienes administran la tesorería también son diáconos, ¿sí? Es necesario que las ofrendas sean administradas dentro de la congregación por personas serias, por personas que hayan sido probadas, que haya sido en la iglesia, que hayan dado fiel testimonio de que esa persona es honesta, correcta, porque lamentablemente en muchas congregaciones ha habido casos de diáconos que han cometido un pecado muy grave, y es que se han sustraído muchas veces dinero y han hurtado a Dios. Ustedes saben lo que le pasó a Ananías y Zafira, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando en Hechos capítulo 5, ustedes saben la disciplina que Dios aplicó a esta pareja de esposos cuando ellos, Pedro fue y les dijo que vendan una heredad? Pero ¿qué pasó? Ellos pensaron que Dios no se iba a dar cuenta y bueno, mintieron directamente al Espíritu Santo, se cogieron parte de la heredad. Pero ustedes saben la historia que cuando Ananías entró a la presencia de Pedro, Pedro le dijo: Pedro, has mentido al Espíritu Santo, y vino el juicio y cayó muerto. Después entró Zafira igual y cayó muerto. Los jóvenes, dice, de la iglesia los enterraron y vino gran temor a la iglesia. Miren ustedes que Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre. El servicio a Dios es tan serio, es tan delicado, que una persona tiene que hacerlo con mucho temblor y mucho temor y reverencia. No estamos delante de cualquiera, no estamos delante de cualquier rey, no estamos delante de cualquier autoridad. Estamos delante del Dios que hizo descender fuego del cielo y que consumió a Sodoma y Gomorra. Estamos delante del Dios que abrió el mar rojo. Estamos delante del Dios que hizo los cielos y la tierra. Estamos delante del Dios que destruyó la humanidad entera en un diluvio. A ese Dios le estamos sirviendo tú y yo. Estamos delante de un Dios que consumió o mató a Usa solo por tocar el arca. Ustedes saben lo que pasó. Usa no lo hizo intencionalmente, pero ¿qué pasó? Amados hermanos, la santidad de Dios, la justicia de Dios demostró directamente que con Dios no podemos jugar. No podemos jugar. Y más aún si de pronto hay personas que creen que esto es chévere, que es algo, que un pasatiempo nada más, lo toman el diaconado, el servicio en la iglesia como un simple pasatiempo. Total, tú haces algo para que los hombres te miren en la iglesia, piensas que no te van a decir nada, pero vives en pecado, tu corazón está atado a las cosas del mundo, a las cosas inmorales, a las cosas ocultas, pero sigues sirviendo a Dios como que nada ha pasado. Déjame decirte que el juicio de Dios está muy pronto a caer en tu vida si tú no te arrepientes. Estoy diciendo que Dios puede disciplinarte severamente. Si tú eres diácono, colaborador de una iglesia,
pero tú no te has comprometido directamente con Dios, no has abandonado tu pecado. Tu pastor no sabe lo que tú estás haciendo, ni los hermanos. Tú sí sabes lo que estás haciendo. Déjame decirte que en cualquier momento el Señor va a derramar su disciplina sobre tu vida. Y les comparto algo. Lo que pasó con Ananías y Zafira. Alguien una vez hizo una pregunta en un conversatorio teológico, ¿no?, respecto a la disciplina de Dios para la iglesia primitiva. Y bueno, le hacían una pregunta al pastor y le decían que si Ananías y Zafira ellos eran salvos, ¿no? Bíblicamente ellos fueron salvos, no fueron parte de los falsos maestros, falsos profetas. El problema es que ellos cometieron un error. Su corazón se llenó de codicia, se llenó de avaricia, a tal punto que como colaboradores y servidores de Dios, y que por cierto, el ministerio de Ananías y Zafira eran diáconos. Ellos eran diáconos de la iglesia del primer siglo. Y déjenme decirles algo. Ellos fueron salvos, pero Dios lo que aplicó en Ananías y Zafira fue la disciplina de él. Entonces la disciplina de Dios tiene diferentes grados, ¿no? Dios al inicio advierte al que está en pecado, al hijo que está en pecado, a través de los pastores, de los voceros de él, y advierte. Y les digo algo, Dios es un Dios es grande en misericordia, pero nosotros tengamos cuidado de abusar de la paciencia y de la misericordia de Dios. A veces hay personas en la iglesia o hay siervos en la iglesia que creen que no pasa nada, viven como quiera y tranquilos, no pasa nada. Déjenme decirles que cualquier momento les puede llegar la disciplina. Si son hijos de Dios, obviamente Dios los va a disciplinar. Pero si de pronto no pasa nada y ustedes están viviendo en desorden, preocúpense. Preocúpense porque es probable que tal vez ustedes no sean cristianos y sean bastardos, es decir, sean hijos del diablo. Porque solo Dios disciplina a los hijos que Él ama. A los que no ama, pues los deja allí, son bastardos. Pero el grado de las disciplinas que puede Dios aplicar para los siervos es tremendo. Yo les quiero compartir algo que pasó en África hace más de 5 años. Hago un paréntesis para después seguir avanzando en esto y es necesario compartir. Hubo una persona que estuvo dentro del ministerio como pastor y fue como misionero a un país de África. Y en este país habían cierta clase de hermanas jóvenes que ministraban la alabanza. ¿Y qué pasa? Que este hombre se enamora de 3 mujeres del ministerio. Y en la iglesia nadie sabía, nadie se enteró de lo que estaba sucediendo, obviamente porque donde él fue a predicar era una iglesia donde había un gran número de creyentes. Aproximadamente se reunían cada domingo en esta congregación como 3,000, 4,000 miembros en esa iglesia. Pero este hombre tuvo relaciones sexuales ilegalmente con 3 mujeres de la congregación, siendo pastor, ¿no? Escúchame bien. Él no era casado, era pastor soltero. Pero ¿qué es lo que estaba haciendo delante de los ojos de Dios? Él estaba en fornicación. Y su vida se dejó llevar por todo esto a tal punto que llegó un momento cuando él estaba partiendo el pan que él cayó fulminado, o sea, murió. Le dio un infarto. Y yo le puedo decir algo. Es tan delicado meter las manos en el fuego. Y cuando hablo del fuego me refiero a las cosas santas. Por eso es necesario que pensemos 5, 6, 10, hasta 20 veces. Si nosotros queremos tomar la decisión de servir a Dios, debemos comprometernos en serio con Él, a morir a la carne, al pecado, a renunciar a las cosas de este mundo definitivamente. Sí. Esto no quiere decir que tú te vas a encerrar y no vas a disfrutar, no vas a aprovechar los tiempos que Dios te da. Creo que el verdadero hijo de Dios, el que ha tenido un verdadero llamado, más bien disfruta, se deleita, y no es por obligación, sino se deleita en vivir en santidad, se deleita en hacer las cosas que a Dios le agrada. Más bien él se aburre, se siente triste, se siente mal, se siente cargado cuando peca, cuando falla a Dios, cuando se va al mundo.
Ese es uno de los síntomas de un verdadero siervo de Dios. Un siervo de Dios detesta el mundo, pero si de pronto tú estás sirviendo a Dios como diácono en una iglesia y sientes como carga por el diaconado y tal vez dices, ya no quiero, voy a hablar con el pastor, quiero renunciar a esto, es mejor que hables con el pastor y le digas que tú no quieres seguir. ¿Por qué? Porque no ha sido en sí tu deseo las cosas espirituales, y es también preferible que, así como seas sincero con el pastor para evitarte a ti que te venga el juicio de Dios, es también necesario que tú vayas a las escrituras y te examines para ver si realmente eres un hijo de Dios o no. Una de las características o de las evidencias de un verdadero hijo de Dios es que, así sea chiquitico, así sea tiernito el creyente, tiene un deseo por las cosas de Dios, así sea pequeñito, pero tiene un deseo, tiene el amor por servir a Dios, tiene ese anhelo de servir a Dios, quiere estar allí sirviendo a Dios, quiere agradarle a Dios, quiere vivir para Dios, pero no quiere hacer las cosas que Dios le desagrada. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Entonces, hablo a personas que han nacido de nuevo, es decir, a personas que están para ser ordenadas como diáconos. Y dice que se cuiden de ser codiciosos. Ya estamos hablando de lo que pasó con Ananías y Zafiras. Y para aquellos que están hoy en la tesorería de una iglesia, mucho cuidado, ¿no? Entiendan que ese dinero no les pertenece a los miembros de la iglesia ni al pastor. Ese dinero es de Dios, y ese dinero tiene que administrarse con mucho temor y temblor para las necesidades de la iglesia. Ese es otro asunto que hemos de tratar en otro programa. Pero aquí dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Qué tremendo aquí. Primeramente, Pablo le dice a Timoteo que para que los diáconos o las diaconisas estén sirviendo a Dios, tienen que tener dos características. Primero, su conciencia tiene que estar limpia. Es decir, la conciencia, escúchame bien, ¿qué es la conciencia? Un día lo expliqué. La conciencia es como una alarma que Dios puso en el corazón para cuando nosotros fallamos a Dios, es como que te avisa que has fallado a Dios. Y la conciencia acusa en el corazón cuando uno comete pecados y se siente mal, ¿no? Entonces, cuando dice Pablo que los diáconos tienen que tener limpia la conciencia, quiere decir que tienen que estar ellos libres de la carga del pecado. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo que los que desean diaconado tienen que ser personas que vivan en santidad, que estén consagrados a Dios, que su vivir sea recto delante de Dios y delante de los hombres. Ahora ya vemos que no es tan fácil, ¿no?, ser colaborador o servidor de las mesas de una iglesia. También son requisitos no tan fáciles de obedecer, pero sabemos que los que han sido llamados para estos ministerios, sé que Dios los va a respaldar para estar al frente. Y dice, limpia conciencia, libres de la carga de pecado, porque tienen que ellos vivir en santidad. Porque una persona, por eso les explicaba, que se llame diácono y esté en pecado, el pecado va a ser un estorbo para que primeramente él pueda servirle a Dios, ¿sí? Es un estorbo para el crecimiento espiritual de ese diácono. Y también es pérdida para la iglesia, porque cuando un miembro de la iglesia está en pecado y no confiesa sus pecados, especialmente un diácono, ese diácono va a producir pérdida para la iglesia, va a afectar el cuerpo de Cristo, porque el pecado es como un cáncer, mis queridos hermanos. Entonces, qué importante es la práctica del vivir en santidad para los que están al frente de una congregación. Los diáconos tienen que vivir en santidad, es decir, tienen que practicar la santificación todos los días. Todos los días tienen que vivir como a Dios le agrada. Tienen que observar su conducta, tienen que observar su caminar, tienen que observar su proceder, tienen que observar sus actitudes. ¿Sí? ¿Qué más dice aquí? Que guarden, dice, el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Cuál es el misterio de la fe? Bueno, el misterio de la fe es Jesús. Cuando en el antiguo pacto los profetas mayores y menores hablaban acerca de la venida de Cristo, ese era el misterio que gracias a Dios para nosotros hoy se ha revelado. Este misterio es nuestro amado Señor. Fue Cristo que se encarnado, Cristo resucitado,
el misterio en que en Cristo Dios unió de dos pueblos, de los judíos y los gentiles, hizo uno solo. Habla también del misterio de Cristo cuando Cristo vino y salvó a los pecadores e infundió su espíritu en el corazón. También el misterio de Cristo está dentro del Evangelio de las Buenas Nuevas. Habla también de un acto precioso que vamos a presenciar todos en el final, que es el rapto, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Cuando vamos al verso 10 dice: y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Qué importante es este punto. Y no solo para los diáconos, sino también para aquellos que desean ser pastores. Como yo les explicaba en el mensaje anterior, dentro de los requisitos del pastor, es necesario que los hombres que están arriba, que han madurado, que son ancianos, que son hombres espirituales, observen, hagan una investigación de cómo es el vivir y el caminar de los ancianos, de los que van a ser pastores, pero también de los que van a ser diáconos, porque el tema que estamos tratando es del diaconado. Entonces, toda persona que quiere servir en una iglesia, primero tiene que hacerse una investigación. Es decir, en la iglesia debe de haber detectives espirituales que le informen al pastor o a los ancianos cómo es la vida de esa persona, no solo dentro de la iglesia, sino que cómo se conduce afuera, cómo es en su hogar, si es que es casado con su esposa, si es que es soltero con sus padres, cómo es su relación o su trabajo, cómo se desenvuelve, si es que es empleado con su jefe, si es que es sujeto y obedece directamente en la empresa, si es que es una persona responsable, puntual. Todas esas cosas son muy importantes. Entonces, debe de ser sometido, dice, a prueba. Es necesario entonces que los que quieren servir a Dios sean sometidos a prueba. Pablo le está diciendo a Timoteo: prueba primero a ver si son o no son. No te adelantes con ligereza, como dice en 1 Timoteo 5:17, a poner las manos y no participes en los pecados ajenos. Pablo, como les explicaba, le estaba diciendo que primero examine, que primero investigue, que no se adelante a designar a las personas que él piensa que porque son personas que tienen buena retórica, que son aparentemente opuestos, o mujeres que son físicamente apuestas, ya vayan arriba, que son carismáticos. Eso no tiene nada que ver. Entiendan ustedes que Dios no mira lo que miran los hombres. Los hombres pueden elegir a dedo, pero Dios nos llama a consagrarnos, a buscar la dirección de Él, la respuesta de Él para poder elegir o para poder levantar a una persona en el ministerio. Esto se trata de tener una relación profunda con Dios por parte de los ancianos que quieren levantar a un diácono. Tienen que orar, tienen que ayunar, tienen que pasar un buen tiempo, tienen que poner a prueba a este diácono. Eso es lo que dice aquí. Tienen que estar puestos a prueba. Tiene que hacerse una evaluación, un examen de la persona que va a servir en la iglesia. Y dice aquí que deben de ser irreprensibles. ¿Se dan cuenta ustedes de algo aquí? La palabra irreprensible, y yo les voy a decir algo porque yo estaba leyendo acá. Es un término legal que yo les estaba explicando para decir que no tiene que ser una persona que es juzgada ni que tiene cuentas pendientes con nadie en la sociedad ni en la iglesia. Entonces, si una persona quiere ser diácono, debe ser una persona libre de deudas en la sociedad, debe ser una persona que no tenga conflictos judiciales, ¿sí? Debe ser una persona cuya hoja de vida aún por afuera esté limpiecita. Alguien me decía: hermano, ¿es necesario que se saque antecedentes penales de las personas también que deseen el ministerio de la iglesia? Yo le digo sí. Sí, porque así usted se dará cuenta si esta persona es íntegra. Por eso aquí la Biblia es irreprensible. Porque supongamos que la persona tuvo antecedentes penales y usted dice: bueno, la voy a poner en el ministerio. Pero si esta persona no le ha confesado a usted, no se ha abierto
a los ancianos, porque por eso habla de la honestidad del diácono. El diácono, antes de ejercer una función en la iglesia, tiene que abrirse a Dios primero y abrirse a los ancianos y contarles cómo es su vida, para que ellos hagan una evaluación y examinen si es conveniente que esta persona asuma la posición de diácono o no. Ahora aquí también surge otra situación. ¿Cómo podemos preparar a las personas que no son aptas para el diaconado? Porque pueden ofenderse, ¿no? Puede haber celos y muchos pueden irse de las iglesias. Se necesita bastante madurez. Debe de ser un pastor o el grupo de ancianos que levanten a los diáconos deben de saber coger con pinzas esto. Deben ser cirujanos espirituales para no hacer sentir mal al hermano que no ha sido aprobado como diácono. Deben explicarles el por qué no puede ser diácono y deben estar dándole seguimientos a las personas que no calificaron como diáconos, a tal punto que ellos posteriormente, si reúnen estos requisitos, puedan ser tomados para el servicio de la iglesia. En las iglesias no debe de haber un espíritu de excluir a nadie. En la iglesia no estamos para excluir a los hermanos, para hacerlos de menos. Y mucho más cuando se trata de la elección de diáconos, los ancianos tienen que hacerlo con mucho tino, con mucho amor. Tienen que explicar a la persona que no fue elegida como diácono que con mucho amor bíblicamente tienen que ser bíblicos y tienen que con el Espíritu Santo, con ese espíritu de mansedumbre, de amor, decirle y explicarle al hermano como un padre o un hijo el por qué no califica. Ahora, la pregunta es, ¿estas personas que no califican en ese momento van a dejar nunca podrán ser diáconos? No, pueden ser diáconos, pero en el tiempo, conforme a su vivir, conforme se ajusten a ciertas cosas de su vida, ellos pueden ser diáconos, pero tienen que obviamente ser sometidos a la prueba, es decir, todos estos requisitos tienen que verse en esta persona para asumir el diaconado. Porque hay mucha gente que tiene deseos, anhelos de servir, pero ahora entiendo que no podemos servir como nosotros querramos. En la iglesia los ancianos deben de ser bíblicos. Y cuando se aplica estos requisitos, créanlo que la iglesia va a marchar bien. Y esa iglesia con esos ancianos elegidos por Dios, puestos por Dios, confirmados por hombres maduros, esos diáconos puestos por Dios, que han pasado por prueba, por evaluación, son personas que no van a titubear en el ministerio. Vendrán pruebas, dificultades que obviamente en las iglesias vienen, pero no van a titubear en el ministerio. O sea, no van a tambalear. Si viene una prueba fuerte, ellos van a ser firmes ahí en el ministerio donde están, ya sea como pastores o como diáconos o diaconisas. Y bueno, ustedes me preguntan, pero ¿y por qué habla de diaconisas si aquí solo habla de los diáconos? ¿Recuerdan ustedes de una sierva de la iglesia del primer siglo que se llama Febe? Pues Febe es una de las evidencias de que las mujeres pueden ser diáconos. Y no me lo invento yo. Yo quiero que por favor vayamos con la Biblia. Si ustedes no me creen, acompáñenme a Romanos capítulo 16, verso 1. Romanos capítulo 16, verso 1, dice las escrituras lo siguiente. Estoy aquí con mi Biblia. Sí, denme un poquito de tiempo para poder ubicarme en el pasaje. Mire lo que dice Pablo, les dice a los hermanos de la iglesia en Roma. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, ¿sí?, la cual es diaconisa. Esto está aquí en la Biblia, no me lo invento yo. Queridos ministros de las iglesias, donde hay bastantes hermanos conservadores que dicen, no, solo los varones nomás pueden ser diáconos. Yo les digo algo, la mujer puede cumplir el papel y desempeñar la función de diaconisa en la iglesia. Lo que sí aclaramos, la mujer no puede tener la posición de pastor dentro de la iglesia, eso estamos claros. Pero la mujer puede ser diaconisa dentro de la iglesia. Febe es uno de los ejemplos para las hermanas, porque Dios respalda
el servicio también de las mujeres en esta clase de ministerio. Entonces, los requisitos que estamos hablando para los diáconos tienen que ser los mismos para una mujer diaconisa, para una servidora de Dios. También tiene que ser puesta a prueba la hermanita para poder servir en la iglesia. Entonces, dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, dice, Cencrea. Precioso es esto, mis queridos hermanos. Volviendo a 1 Timoteo capítulo 3, vamos al verso 11, dice, las mujeres así mismo sean honestas. Aquí está ya, también requisitos de las mujeres. Las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Requisitos también para las hermanas. Aparte de los demás, tienen que ser, dice que, honestas, obviamente, sin doblez, tienen que ser sinceras, no tienen que ser mentirosas, tienen que ser mujeres que se abran a Dios y también a los ancianos y les comuniquen las cosas como son. Dice, no calumniadoras, es decir, que no deben de estar hablando ni murmurando mal de nadie. Cuando estén sirviendo en la iglesia, las mujeres no tienen que hablar mal de otros hermanos. Entendamos que esto es un mal que tiene que ser frenado. Recuerde usted que detrás de la calumnia está el diablo. La calumnia es mentir de otras personas, diciendo cosas falsas de otras personas. Eso ante los ojos de Dios es pecado, pero también en el ámbito humano eso es un delito también que es sancionado con multa y con cárcel. ¿Ustedes sabían eso? Miren que la paga del pecado es muerte, ¿no? Y yo me enteré de un caso y les quiero compartir que se dio en Argentina de una hermana, escúcheme bien, y obviamente que esto no debería de haber sido así, ¿no? Porque la Biblia dice que cuando hay conflictos dentro de un ministerio tienen que los del ministerio o los ancianos solucionar esto para que los hermanos no vayan a los juzgados, no vayan donde los jueces, donde los incrédulos, no hagan pleito allá donde los incrédulos. Pero pasó que una hermana que estaba sirviendo en una iglesia empezó a atacar a otra persona de esa congregación, empezó a injuriar y a criticar y a decir cosas que no eran de ella. Esta otra hermana se enteró y le presentó una denuncia en el departamento penal allá en Argentina, o en la unidad judicial penal, y la llamaron. Y les comparto que esta persona fue multada, y imagínense qué vergüenza, hermanos, qué dolor, porque los impíos se estuvieron burlando, y imagínense ellos allí, los jueces, el juez, los abogados, enterándose que la persona que estaba allí denunciada era una persona miembro de una iglesia cristiana que hablaba mal de ella cuando estaban en una congregación. Qué espectáculo más horrible el ver incluso que los incrédulos se burlaban, porque según cuenta el testimonio dice que el juez se reía, el juez se burlaba de toda esta situación. Mire hasta dónde puede llegar todo esto, y nosotros como cristianos debemos cuidarnos las espaldas como hermanos, debemos solucionar los problemas entre creyentes con madurez. ¿Cómo vamos a poder ir directamente a los juzgados, al mundo? Ahora, no estoy diciendo con eso que las leyes no han sido creadas y no respaldan directamente a los hijos de Dios, pero estos ya son en casos extremos, mis queridos hermanos. Es como el caso también de los divorcios, y aquí hago un paréntesis, ¿no? Cuando en muchas congregaciones los pastores tienen la responsabilidad, los ancianos, cuando miran a una pareja de esposos que están separándose o separados, de orar, de ayunar, de ir y visitar a los dos miembros, al hombre, a la mujer o a los esposos, de hacer un seguimiento, de estar allí, de seguir consejerías, muchos se descuidan, no les importa, ven que los miembros se separan, que los matrimonios se destruyen, y lo grave, que el esposo o la esposa van y le presentan una demanda de divorcio en el juzgado ante los incrédulos. Y qué espectáculo, hermanos. ¿Ustedes no creen que eso no lleva a que el nombre de Cristo sea blasfemado ante los incrédulos? Porque los incrédulos dicen, pero esta persona, esta mujer o este hombre son cristianos, estuvieron en una iglesia. ¿Cómo?
Hablaron acerca del amor de Dios, de que los matrimonios tienen que ser ejemplares, pero ¿cómo? Están en estos problemas aquí legales. Y es por eso, hermanos, que muchas personas dicen, hermano, si usted es cristiano, yo prefiero quedarme como soy. Para estar así como ustedes, mejor yo me quedo como soy. ¿Y saben quién tiene la culpa ahí? Y no es por justificarse el impío. La culpa tenemos también nosotros los creyentes, por dar mal testimonio, mis queridos hermanos, por no vivir vidas adecuadas. También la culpa tienen muchos ancianos porque al tiempo que Dios les puso estos conflictos de los hermanos en la iglesia, no los pudieron solucionar, no los pudieron sobrellevar con madurez. Y lo triste, que muchos no reconocen esto. No tratan de enmendar los errores, hermano. Yo digo, ¿qué tendrán ellos? ¿Qué le podrán decir más bien a Dios cuando estén delante de él en el tribunal de Cristo? ¿Qué le van a decir? Es que no, yo no tuve tiempo, Señor, yo estaba ocupado en otras cosas. Tú sabes que para mí la prioridad era mi dinero, mi profesión, mi vida, mis hijos, mi familia, mis viajes, que los hermanos. No me importa, no me importó, o sea, igual, total, aplican un principio hipercalvinista, que es algo satánico. Escúcheme, les voy a decir a esto. Es algo invertido a lo que dice el Evangelio. Lo satánico es que los ancianos no se preocupen por la grey de Dios. Lo satánico, porque es en contra de Dios, ¿no? Es que los ancianos se preocupen mucho por ellos mismos que por la iglesia, por los asuntos y los conflictos dentro de una congregación, por no solucionar estos problemas. Entonces aquí dice, las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras. Estamos hablando acerca de la calumnia, ¿no? Y cómo un pecado puede acarrear a otros pecados y a otros pecados más graves. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, corrige esto en la iglesia. Frena. Entonces, Timoteo como pastor, él tenía la responsabilidad de frenar el pecado, de confrontarlo con amor, con exhortación, con amor, con paciencia. Y ustedes saben los principios de disciplina que deberían se aplicaban allí en la iglesia y se aplican hoy en día también. Y le damos gracias a Dios por este aspecto, ¿no? Qué bonito que es estudiar la palabra. Y a través de las vivencias que uno también ha pasado, Dios nos ha enseñado tantas cosas, ¿no? Para poder hoy transmitirles a ustedes la palabra. Y dice, si no sobrias. Esta palabra de sobriedad quiere decir una mujer que tenga un juicio sano, cabal, correcto, que sea una persona seria, decidida por Dios, que no sea una persona igual, de doble ánimo, que si un día dice una cosa, el otro día dicen otra. Cuando le dicen, hermana, mañana tenemos que ir a tal lugar, tiene que ir con nosotros a esta ciudad a predicar, o a este pueblito, tiene que acompañarnos para repartir tratados evangelísticos, y la hermana el anterior día les dice, bueno, amén, yo amo a Dios, quiero servir a Dios, ustedes no saben cómo amo a Dios, pero al otro día, ¿qué pasa? No llegó. El pastor le estuvo llamando por teléfono, pongo este ejemplo, y no llegó. ¿Cómo creen ustedes que se puede contar con personas así en el ministerio? No se puede. Tiene que haber seriedad, tiene que haber compromiso. Recuerde usted, por eso les repito nuevamente, si usted no siente amor, no siente pasión, no siente gozo por servir a Dios, retírese, querido amigo, querido hermano. Si usted está en el diaconado, vaya, hable con su pastor y dígale, pastor, yo no puedo seguir con esto, no es para mí. Y el pastor en la madurez, o el anciano en su madurez, va a poderla guiar o encaminarle, va a preguntarle por qué. Usted tiene que ser sincero. Yo creo que parte de lo que falta en la iglesia es primeramente el crecimiento en amor. Porque cuando una iglesia crece en amor, todos se cuidan unos a otros, se protegen los unos a los otros como miembros, se preocupan los unos a los otros. Entonces, una iglesia madura se refleja en el amor que ésta refleja de ellos a otras personas.
Y yo creo que debe ser una persona muy sincera, tiene que ser abierto. El anciano también tiene que tener madurez para saber guiar, para ayudar, para animar a la persona. Pero yo le hablo, si usted está, y usted dice, bueno, no, pero está mal lo que usted dice, no. Pero si usted mira que no tiene pasión, que el diaconado es una carga, mira, amados hermanos, no se trata de agradar al hombre o de figurar en la iglesia para decir, wow, ese hombre cómo sirve a Dios. Tenemos que ser sinceros con el Señor. Por eso una de las características de los diáconos es que dice aquí honestos. La honestidad tiene que ver con la sinceridad. Si usted no puede, hable con su pastor y dígale, mi querido hermano, yo no puedo, y es a tiempo, para que el pastor tome correctivos en la congregación, ¿sí me entiende? Para evitar problemas y también evitar pérdida en la congregación. Tengamos mucho cuidado de esto, ¿no? No nos metamos por emoción a servir a Dios. Esto no es algo fácil. Dice aquí, fieles en todo. Las mujeres, las diaconisas tienen que ser fieles en todo. Entonces esto quiere decir que si son fieles a Dios, obviamente van a ser fieles al servicio en la congregación donde están. Fieles directamente, si son casadas, van a ser fieles en su hogar, fieles para con sus esposos, ¿sí? Esa fidelidad de Dios en estas hermanas se va a notar. Y obviamente ellas van a demostrar la fidelidad que Cristo tuvo también por su iglesia. Qué precioso cuando aquí dice fieles en todo. Entonces las mujeres que sirven en la iglesia, igual que los hombres en el diaconado, deben ser dignas de confianza en el ministerio. Por eso les hablo de que no deben de ser de doble ánimo, a tal punto que los ancianos confíen en ellas y digan, bueno, esta mujer es una mujer fiel en el ministerio, fiel a Dios. Entonces saben con quién contar también los ancianos, ¿no? Vamos al verso 12, dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer. Y también aquí se aplica, porque estamos hablando de diáconos y diaconisas, tanto a los hermanos y hermanas que están en el servicio, es decir, tanto los varones deben ser maridos de una sola mujer y las mujeres deben ser esposas de un solo marido. No deben de estar acusados de disolución, ni de separaciones, ni de peor aún de divorcios, porque una persona que esté divorciada, y lo digo aquí bíblicamente, no puede prestar un servicio como diácono. Estamos hablando de personas que obviamente no fueron divorciadas en base a lo que establece la Biblia, por causales que establece la Biblia, o si a su vez está separado de su esposo y está dando un mal testimonio y tiene una vida desordenada, esta persona no puede servir. ¿Por qué? Porque Dios quiere usar vasos ordenados. Entonces Dios tiene que primeramente tratar con ese vaso, tiene que tratar con ese corazón para servir en la iglesia. Dice, respecto a los varones, el diácono debe de ser el marido de una sola mujer que gobierne bien sus hijos y sus casas, obviamente. Tienen que ser buenos administradores. Y aquí también enfatiza Pablo a Timoteo la importancia del hogar, tanto de los pastores también como de los diáconos. ¿Por qué? Porque conforme esté el hogar de ellos va a estar la iglesia. Si el hogar de ellos es un hogar donde hay temor de Dios, también va a haber temor de Dios en la congregación. Recordemos algo, esto es algo importante, pero no debe ser indispensable dentro de una iglesia, porque lo más indispensable es el evangelio. El pastor debe de predicar el evangelio en la iglesia. El diácono debe de mostrar a Cristo a través del evangelio también en la iglesia. Pero estas son características y requisitos que debe de tener una persona que anhela el diaconado, ¿no? Qué tremendo que es esto. El verso 13 dice, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Obviamente, mis queridos hermanos, ¿por qué razón? Porque si usted hace un servicio correcto y lo hace bien para Dios, obviamente usted va a ser honrado, escúcheme bien, ¿sí? Por Dios. Dios lo va a honrar, Dios lo va a recompensar,
Pero también en la iglesia usted también va a tener un sitio honroso. Y no se sienta mal. Ese es el lugar donde Dios lo puso. Y agradezca a Dios porque es un gran privilegio el que usted esté sirviendo a Dios como diácono. Porque sabemos que todo lo que nosotros hagamos, cualquier servicio que prestemos, sea de donde sea que lo hagamos, sabemos que de Dios recibiremos la recompensa, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Agradezco a Dios por este precioso estudio y Dios mediante vamos en el próximo programa vamos a hablar acerca de un misterio preciosísimo que habla del misterio de la piedad, y Dios permita que nos dé esa capacidad para poderlo transmitir a ustedes. Mis queridos amigos, y les invito de parte de parte mía, ¿sí?, y de los que estamos conformando el Ministerio Fuente de Vida Eterna Ecuador, a que ustedes se animen a inscribirse en nuestro canal. Suscríbanse allí en YouTube. Nos encuentran como Fuente de Vida Eterna Ecuador. Estamos subiendo estos estudios expositivos de la palabra y espero pues que podamos todos ser edificados con ella. Quiero agradecerle también a Dios por el momento por estos tiempos estamos pasando momentos de prueba a nivel mundial, pero Dios nos está levantando. Yo tengo fe y creo que cualquier momento el Señor levantará esta prueba. Y bueno, le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado, y sabemos que Él nos guarda en tiempos difíciles, que Él protege a su iglesia, que Él nos cuida. Él ha prometido protegernos, ha prometido proveernos. Él es bueno, hasta aquí nos ha sostenido. Él nos levantará, Él nos sostiene en nuestra salud. Hasta aquí estamos con salud y le damos gracias a Dios. Y bueno, quiero enviarles un abrazo muy fuerte a ustedes desde aquí, desde mi casa. Y Dios permite, hermanos, podernos ver en otro programa. Que Dios los bendiga. Un gusto.